En este primer bloque, como decíamos, bueno, va a tomar la posta nuestra compañera Katia, querida. Nos va a hablar, nos va a dar su punto de vista, cómo está la situación acá. Bueno, Gonza, teníamos la intencionalidad de ver en este contexto actual poder abordar cuál es el impacto de la pobreza en los procesos de escolarización de nuestros estudiantes, ¿verdad? De las trayectorias escolares. Entonces, la pobreza, el hambre, la precarización laboral y la vulneración de derechos generado por los gobiernos tanto provincial como nacional afecta directamente las trayectorias escolares de los y las estudiantes de los sectores populares. Ese impacto se ve reflejado en la dificultad para ir y para poder estar en la escuela. Y esto, a su vez, se traduce en lo que conocemos como el ausentismo escolar. Cada vez vemos más cómo las infancias y adolescencias experimentan un proceso por el de que, de manera paulatina y por una multiplicidad de causas, los y las estudiantes comienzan a transitar un alejamiento y una dificultad para permanecer y asistir en las escuelas. Comienza así un proceso de desvinculación con la escuela, que además impacta en la subjetividad como la pérdida de un espacio. Para esos niños, niñas, adolescentes, el ausentismo escolar tiene un impacto en el psiquismo que es muy importante, que tiene que ver con perder ese que era un espacio más, el de la escuela. Con condiciones concretas de existencia de necesidades básicas insatisfechas, se encuentran la amplia mayoría de estudiantes y sus familias. En Argentina hay 11,3 millones de personas pobres. El número es impactante y representa el 38,1% de la población. Pero en Mendoza, los índices de pobreza son aún mayores que a nivel nacional. Un 41,9% de la población es pobre. Es decir, que sus salarios no alcanzan a cubrir la canasta básica total, que ya supera el $1.000.000 sin contar alquiler, que es la situación de la amplia mayoría además. Datos del INDEC para el segundo semestre del 2024 revela el dato más espeluznante cuando se observa a las niñeces y juventudes de la Argentina en la franja de 0 a 17 años. La cifra escala a un 52,7%. Es decir, más de la mitad de los estudiantes en edad escolar son pobres. La cifra supera el 55% en el grupo de 12 a 13 años. Con esos números, ¿qué se puede esperar? ¿Cómo se aprende cuando se tiene hambre o sueño o una vivienda precaria? ¿Qué magia pretenden que hagan las escuelas para lidiar con los desastres que está dejando este gobierno? Al tendal de pobreza se le suma el desfinanciamiento en educación. Mientras más recursos se necesitan, más nos quitan. La contradicción no es más que el signo de la crueldad de esta época. Cada vez se hace más difícil llegar a la escuela, quedarse y permanecer de manera regular. Para quienes deben trasladarse en transporte público, sostener el precio del pasaje es una dificultad tremenda. Muchos deben colaborar en la organización de la vida familiar, siendo soportes de sus familias para cuidar a sus hermanos, hermanas más pequeños. Otros tantos colaboran con la organización económica, participando de emprendimientos familiares, ayudando a sus familias en lo que pueden, y otros tantos, ya más grandes, y alegando a su autonomía progresiva, conjugan el estudio y el trabajo como proyecto de vida. Hay estudiantes que plantean que no pueden ir a la escuela porque no pueden salir de sus barrios cuando hay tormentas por las calles o porque surgieron accidentes en sus casas, humildes y precarias. Hay estudiantes que plantean que no están pudiendo asistir a la escuela porque no tienen abrigo, zapatillas o directamente porque no han podido comer o que asisten a la escuela sin haber comido. Hay familias que expresan que los estudiantes tienen muchas inasistencias porque no pueden enviarles a la escuela, que no es que no quieran, sino que no pueden, porque se quedaron sin trabajo, porque fueron desalojados, porque trabajan muchas horas, porque se encuentran criando en soledad, por ejemplo, etc. Las escuelas despliegan infinidad de estrategias para que las infancias y adolescencias puedan quedarse. Existen los roperos escolares, las colectas, las rifas, las estrategias para distribuir las ínfimas partidas de abono escolar que el gobierno envía, la entrega de útiles y materiales, espacios de escucha y contención, la articulación con otras escuelas, primarias, secundarias,
con escuelas artísticas, con escuelas de trabajo de CCT, con trabajadores de la salud, el acompañamiento integral a toda la situación de cada estudiante. Lejos de garantizarlos, el gobierno plantea que la escuela debe garantizar el derecho a la educación de las infancias y adolescencias, recargando así a los trabajadores de la educación y burlándose además, debido a que es el mismo gobierno que no garantiza derechos básicos que deberían ser anteriores, como el derecho a la alimentación, el derecho a un trabajo digno, el derecho a la vivienda o el derecho a la salud. Lejos de garantizarlos, el gobierno propone una medida punitivista de castigo y sancionatoria a aquellos adultos responsables que no envíen a los estudiantes a la escuela. Por resolución, plantea hacer cumplir regímenes de asistencia informando a otros organismos sobre el ausentismo. En la figura de la Ley 9.099, en el artículo 99 y 100 del Código Contravencional Provincial. Como si los estudiantes no estuvieran en la escuela porque sus familias y los trabajadores de la educación no quieren. Como si no fuera el contexto social lo que más afecta en la vida de nuestros estudiantes para llegar a la escuela y para poder quedarse. Claramente esta situación de hambre y pobreza generalizada que se profundiza está generando respuesta como la que llevan adelante los jubilados todos los miércoles, enfrentando la represión o las cientos de luchas en todo el país contra despidos o por salario. Estos procesos se van multiplicando y frente a esto, el gobierno nacional sacó un decreto donde permite el espionaje ilegal y la detención arbitraria de la Policía Federal, llamativo en un gobierno que se embandera con las palabras libertad. Sumado a que la Corte Suprema de Injusticia proscribió a la principal política opositora, como es Cristina, a meses de las elecciones, haciendo que 3 jueces le quiten el derecho a votarla de miles de personas. Una democracia armada para unos pocos frente a un ajuste generalizado para millones. Tenemos que repudiar estos 2 hechos antidemocráticos. Como trabajadores de la educación y agrupación Corriente 9 de Abril, planteamos el imperioso compromiso de seguir acompañando y sosteniendo a las infancias y adolescencias y la necesidad de organizarnos en cada escuela, en cada lugar de trabajo, en reivindicación de los derechos de los estudiantes y de los nuestros. Sabemos que quienes sostenemos las escuelas somos los trabajadores, sabemos que somos quienes estamos realmente comprometidos con el acompañamiento a los procesos pedagógicos y sociales de las infancias y adolescencias. Desde ahí tenemos que construir las fuerzas, a pesar de los gobiernos y la burocracia sindical que adorna. Clarísimo, Katio. Muy bueno, me parece que una situación que van a poder mandar un mensaje todos los trabajadores, trabajadoras de la escuela.